más profundo que el océano. La unidad en mi familia fomenta el crecimiento intelectual, físico, espiritual y social. En la Biblia encontramos ejemplos de la unidad familiar como Job. Oraba y ofrecía sacrificios diarios por sus hijos. La familia de Jesús tenía una sana comunicación. La lectura de los pasajes bíblicos para esta predicación son Job capítulo 1 versos del 1 al 5 y Lucas capítulo 2 versos del 41 al 52. Buenos días, hermanos, hermanas. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les sostenga, ¿verdad? A cada uno de ustedes. Y voy a compartir dos pasajes, para que de estos dos pasajes, de ahí se va a basar la lección en esta mañana. El primero que quiero leer con ustedes se encuentra en el libro de Job, el capítulo 1, versículos del 1 al 5. Job, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Job capítulo 1, versículos del 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Palabra de Dios. El segundo pasaje se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Voy a leer versículos 41 al 52. Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estando sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más nos acercamos para darte las gracias por esta oportunidad. Sé con tu siervo, sé con los que estamos aquí, sé con cada padre de familia, sé con cada mamá, con cada hijo, y ayúdanos a todos a estar atentos y entender, Señor, que se requiere y se necesita una congregación para la unidad familiar. Gracias. Sé con nosotros. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es unidad familiar? Bueno, la palabra unidad significa una unidad propia, estar juntos, pero estar juntos en común. Ajustarse completamente, eso significa la palabra unidad. Es tejer, es unir, es calificar completamente
es poder completar. Es algo que se hace, pero se hace con esfuerzo. Es algo que se teje y es algo que se hace con esmero. Y que también la unidad familiar, cuando se hace de esta forma, también provee salud emocional, salud mental, salud física como salud espiritual. La idea de la unidad familiar es vivir juntos y compartir vínculos emocionales, económicos como también sociales. Es poder contribuir para la unidad de la familia, no solamente lo material, sino también lo espiritual, como lo es lo emocional, y también aprender a convivir con lo social. Solo así se provee un sentido de seguridad y de estabilidad para poder enfrentar los desafíos de la vida. Por ejemplo, en el pasaje de Job, allá Job nos dice que los hijos de él celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber también con ellos. Y esto representa una fraternidad familiar muy amorosa, 7 hijos y 3 hijas. Esto es algo en lo cual quiero que cada papá y cada mamá que tiene hijos y tiene hijas también, o hijos o hijas, cualquiera que sea el número que tú tengas o el género también. La bendición en el caso de Job es que los hermanos, cuando ellos hacían fiesta en su día, ellos pensaban en sus hermanas, pensaban en ellas. Cada uno de ellos, cuando iban a celebrar cada uno en su día, siempre estaban acostumbrados a invitar a sus hermanas. ¿Por qué nos dice esto el pasaje bíblico? Bueno, no lo dice, pero podemos nosotros ver de nuestras familias cómo es importante para cada mamá, para cada papá, que su familia sea una, que se mantengan en unidad, porque vemos que nuestra sociedad a la cual nosotros pertenecemos, y aún en familias, nuestra familia carnal, podemos ver que hay situaciones tristes que se dan en las familias, en donde a veces los hermanos no quieren nada que ver con sus hermanas, o las hermanas no quieren nada que ver con los hermanos. A veces se da eso en las familias. La dinámica familiar es un poco difícil y llega uno a herir mentes, a herir emociones y sale uno cicatrizado con tantas cosas que vivió creciendo en la familia. Por eso nos es importante a nosotros regresar y visitar el ejemplo de Job, que detrás de la unidad familiar de los hijos está un padre que oraba por ellos, que ofrecía sacrificio por ellos, que estaba preocupado por la armonía de ellos y pensando que en sus fiestas, en sus momentos de alegría, él pensar de que tal vez mis hijos blasfemaron el nombre del Señor, tal vez hicieron algo indebido y ofrecían sacrificios, nos dice Job, cada día por cada uno de ellos. Fíjense la calidad de mamá, la calidad de papá. Bueno, aquí nos habla a nosotros de lo que hacía Job como representante de su familia en la era patriarcal. Pero no podemos nosotros también no pensar en mamá, no pensar en ella como también pensar en él. La inclinación de ellos, o sea, no privar a los hijos de la alegría, no privar a los hijos de hacer fiesta. Nuestra vida humana es una vida en donde somos también motivados, somos de alguna manera seducidos por la alegría, por las fiestas, por el compañerismo, por todo aquello que de alguna forma busca uno dar a conocer su energía, su gozo, su placer. Pero también papá y mamá conocen el corazón de sus hijos, que estando tal vez libres de ellos, uno puede hacer ciertas cosas que no van en armonía con Dios. Pero el padre, en vez de venir y reprimirles, hace algo bonito. O sea, ora por ellos, porque el único que puede cambiar el corazón de sus hijos es Dios. Papá y mamá hacen lo que hacen, pero hay lugares, compartimientos dentro del corazón que solamente Dios puede entrar. Y papá y mamá saben, es un lugar único. Mis palabras no pueden penetrar hasta lo más profundo del corazón de mi hijo o de mi hija, pero Dios sí puede. Y lo que Él puede hacer es ofrecer sacrificio por ellos. Qué bonita relación familiar en la familia de Job, de poder ver él como papá y como mamá, poder ver a sus hijos en esta fraternidad, que verlos a ellos crecer es una cosa, pero ya verlos a ellos como adultos y en sus celebraciones, en esa libertad
que ellos tienen de invitar a quien ellos quieren. Pero el orgullo de Job es que sus hijos consideraban también a las hijas de Job, en este caso a sus hermanas. Y esto es algo, hermanos, que se cultiva. Esto es algo que se ven las manos tanto de mamá y de papá haciendo todo lo posible para poder formar una familia unida, que la familia no esté en desunión, que la familia no esté en enemistad, porque este es un dolor para papá y mamá, como también puede ser un dolor para los hermanos, como también para las hermanas. Por eso es bello y hermoso ver esa fraternidad, ver esa unión, ver esa unidad, tanto en ellos como también en ellas. Pero es algo que también se provee a la próxima generación, que si los hermanos piensan de esa manera, también los hijos van a pensar de esa manera. Si las hijas piensan de esa manera, los hijos de las hijas también van a pensar de esa manera. Es algo que se hereda, es algo que se da a la próxima generación. Por eso es importante poder entender que sí se necesita una congregación para mantener la unidad familiar. Cuando hablamos hace 2 domingos acerca de la familia de Jesús, y quiero regresar ahora al Evangelio de Lucas para hablar de la familia de Jesús, y hablamos acerca del valor que tenía la familia de Jesús. Definimos el término valor como aquello que describe a los líderes sabios y a los guerreros valientes, la sabiduría, las agallas, el coraje, la compasión, como también la valentía. Son valores que se ven en la gente sabia, en la gente prudente. Son valores que se ven en aquellos soldados aguerridos que están dispuestos a pelear por el bien de sus familias como también por el bien del país. La palabra valor también significa fuerza, significa poder, capacidad de tener una cualidad moral, ser de ejemplo moral, tener virtud como también un talento personal. El amor, el gozo, la paz, todas aquellas cosas son virtudes, son valores que deben implementarse y verse también en la familia y especialmente en la familia cristiana. Entonces, una de las cosas que hablamos acerca de la familia de Jesús es que era una familia piadosa. Uno de los valores de la familia de nuestro Señor Jesús es que era una familia piadosa. Lucas nos dice que ellos tenían la costumbre de ir a Jerusalén y celebrar la fiesta de la Pascua. Tenían la costumbre y iban ellos como familia. Es una familia piadosa que tomó en serio su fe. No fueron negligentes, no fueron flojos, no fueron descuidados. Tomaron en serio su fe en Dios. Y esa fe en Dios se vio cuando ellos participaban en la fiesta, el peregrinar, el viaje, que a veces son difíciles, a veces se requiere gasto, a veces no se tiene para el gasto, a veces se tiene que sufrir, se tiene que abstener para poder ahorrar, pero esta familia lo hace porque toma en serio su fe. Su relación con Dios es algo que no se puede negociar. Es lo más importante, es lo que nos mantiene como familia unidos. No lo vamos a negociar. Como dijo a Josué, escojan hoy a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No se puede negociar. Por eso la familia de Jesús tenía como valor la fe, pero también número 2, otro valor, fue una familia vinculada a su comunidad. Nos dice Lucas capítulo 2, versículo 44. En otras palabras, no se aislaron de su contexto social. Era una familia vinculada a su comunidad. Amaba a Dios, ponía en evidencia su amor a Dios, pero también amaba a su comunidad. O sea, no era una familia que se escondía, que se privaba. Era una familia que no tenía temor de vivir su fe con su comunidad. Y eso lo vemos también en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, versículo 44. Estaban vinculados a su comunidad. No querían ellos esconder nada, ni tampoco querían pretender ser más importantes que los demás. Si me van a conocer en mis momentos de alegría, pero también me van a conocer en mis momentos de tristeza. Me van a conocer cuando
estoy contenta y contento y me van a conocer cuando no estoy contento. O sea, ¿para qué esconder algo en lo cual el día de mañana podemos nosotros pretender ser alguien que no somos? Era una familia que no tenía temor de vivir su fe con su comunidad. O sea, no hay nada que esconder. Si Dios lo sabe todo y está presente en todo lugar, con todo su conocimiento y con todo su poder, ¿por qué escondernos entonces de eso? Por eso era un valor. La familia de Jesús era una familia vinculada a su comunidad. Pero también, número 3, otro valor. Fue una familia bien equilibrada en el proceso de cambio. El proceso de cambio también fue muy importante. Cuando ellos viajaban hacia Jerusalén, Jesús a los 12 años de edad podía estar con sus parientes, podía estar entre el grupo, entre los peregrinos. Y esto es un buen equilibrio en la familia, en donde se da al hijo cierta libertad, pero hay límites. O sea, no se le va a dar una libertad sin restricciones. Ese es el bien equilibrio de la familia. Nuestro niño ya no tiene 2 años, ya no tiene 3 años, ya tiene 12 años. Hay que darle cierta libertad. Tiene que enfrentar, tiene que valerse también el día de mañana por sí mismo. Tiene que aprender, como dice el libro de Job, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. O sea, tiene que aprender también esas lecciones, pero no siempre los vamos a proteger. Hay que darles libertad para que puedan independizarse en cierta forma, pero siempre estar tomado de la mano de Dios. Y qué difícil es encontrar ese equilibrio. El niño ya tiene 40 años y a veces mamá y papá todavía están ahí, ¿verdad? De alguna manera tienes que pedirme permiso, tienes que pedirme permiso. No, el niño ya es un niño, es un adulto, pero sí, él ha aprendido a entender que la libertad tiene sus restricciones, como dice también el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, pero no uséis esa libertad y la vas a convertir ¿en qué? En libertinaje. Y ese es un equilibrio. ¿Hasta qué edad? Mamá, no, recuerdo cuando nuestras hijas comenzaron a manejar. O sea, qué angustia. O sea, quería uno estar ahí con ellos, estar ahí con ellas, pero uno tiene que confiar en Dios, en lo que uno no puede. Debemos confiar todo en las manos del Todopoderoso. Es algo que todo papá y toda mamá va a tener que aprender a equilibrar. Nuestros hijos no siempre van a estar bajo nuestro cuidado. Tienen que aprender ellos qué hacer con la libertad, qué hacer y entender que toda libertad también tiene restricciones y que uno debe de ser responsable. Pero también, número 4, fue una familia de sana comunicación. Esto nos dice Lucas capítulo 2, versículos 48 al 49, de sana comunicación. Cuando ellos encontraron a Jesús, lo encontraron dialogando con los intérpretes de la ley a los 12 años de edad. Dialogando con los intérpretes de la ley. ¿Dónde aprendió el Señor Jesús a los 12 años a poder tener conversaciones de Dios? En casa. Todo se aprende en casa. Cuando un niño sabe expresarse, es que gracias a Dios en casa se le dio la oportunidad de expresarse. Cuando una persona puede hablar con inteligencia a los 12 años, es que papá y mamá también tienen mucho que compartir con relación a las cosas de Dios. Fue una familia de sana comunicación. Las cosas que se hablan en el hogar, los hijos las oyen y el día de mañana las van a repetir y van a comprobar que lo que se dijo en casa tiene valor, es de gran valor para la vida humana. Y ellos van a aprender a practicar todas esas lecciones que aprenden siempre en casa. Por ejemplo, en la iglesia aquí, en este primer día de la semana, nuestros hijos, tus hijos, van a la escuela dominical y aprenden, pero no es 100% la responsabilidad de las maestras y de los maestros. Es nuestra responsabilidad como padres tener estos diálogos. Recuerden cuando el ángel vino a visitar a María, o sea, entre el diálogo se vieron los nombres de David, los profetas de la ley. O sea, era un diálogo, era una comunicación en donde para María no le era extraño escuchar el nombre de David. Para María no le es extraño hablar de la ley de Dios porque conoce la ley de Dios. Para María
No es extraño nombrar uno de los profetas. ¿Por qué? Porque ella conoce los profetas. Entonces, ese tipo de diálogo familiar influye mucho en nuestros hijos y nunca menospreciemos el conocimiento o el aprendizaje de un niño a los 12 años. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, que nadie te menosprecie por ser joven. Uno puede aprender. Un adolescente puede tener conocimiento, entendimiento de las cosas de Dios. Puede ser bien comportado, bien hablado. ¿En dónde aprendió el maestro a hablar de esa manera? En casa, en donde se dieron estas conversaciones únicas, en donde se pueden hacer reclamos, en donde papá escucha y conoce el corazón de su hijo. A los 12 años, dice la Biblia, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y hay mucho que papá y mamá pueden aprender del corazón de los hijos en una muy buena conversación. Por eso es bueno tener conversaciones en casa. ¿Qué puede aportar este muchacho si tiene 10 años? Tiene mucho que aportar. El trabajo tuyo se va a ver en la conversación. Va a repetir lo que papá dice. Va a repetir lo que mamá dice. Todo esto son valores que toda familia es llamada a imitar. Pero la responsabilidad sobre todo está en los padres. Otra de las cosas del versículo 46, que cuando le vieron sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Fíjense, hermanos, que un niño aprende a oír en casa. Mamá le enseña al hijo a oír. No me interrumpas. Ahorita tienes que oír. Niños que son educados de esa manera aprenden a escuchar a la autoridad, aprenden a escuchar a los maestros, aprenden a escuchar a las personas mayores. ¿Por qué aprenden ellos a escuchar? Por una cosa, porque saben también que se les va a dar la oportunidad de hablar. Estoy escuchando, como dice a veces mamá o papá, es mi turno. Ahora es tu turno. Y el hijo habla, verbaliza. Mira, lo dijiste mal, dilo de esta manera. Es esa dinámica familiar. Es bonita, es bien bonita cuando se da ese tipo de conversación. Y ahora papá y mamá ven a Jesús oyéndoles y preguntándoles. Las lecciones implementadas ahora. ¿Dónde aprendió a dialogar a tan temprana edad el maestro? Una vez más, evidentemente aprendió en el hogar. Aprendió a hablar sin ser reprimido. Aprendió a hablar sin ser descalificado. Aprendió a hablar sin ser avergonzado. Tú cállate, tú no sabes, tú no entiendes. No, él no recibió eso. Él recibió, aprende a escuchar y aprende a hablar. Aprende a escuchar, a entender, a ponerte en los zapatos de otra persona. Y aprende, tu tiempo va a venir. Y cuando se dé tu tiempo, habla también. Habla con razonamiento, habla con inteligencia. ¿Dónde aprende un niño a verbalizar sus emociones? En casa, cuando papá y mamá le proveen ese espacio. No van a herir sus emociones, no lo van a atacar a una edad tan temprana que el día de mañana no va a poder defenderse, no va a hablar ante las injusticias, porque va a pensar que alguien va a venir y le va a recriminar o le va a reprimir. No, aquí es el espacio en donde tú puedes hablar. Vas a ser escuchado, como también vas a ser corregido, pero vas a aprender a verbalizar y no ser reprimido. Es en casa donde se aprende a dialogar y a expresar también nuestros sentimientos, emociones. Acuérdense en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo menor le dice a papá, dame la parte de los bienes que me corresponden. Le ha de haber dolido a papá escuchar las palabras de su hijo. Pero papá tuvo que estar dispuesto a escuchar, aunque lo que escuchó no le era de agrado, pero tuvo que escuchar. Conoció el corazón de su hijo. Y eso es importante. Bien, la segunda parte, número 1. Vimos el valor, ahora vamos a ver la confianza de la unidad.
Y lo primero que quiero compartir con ustedes es el versículo 48. Vamos, Lucas capítulo 2, versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Fíjense, hermanos, 3 verdades en el manejo del hogar para mantener la unidad familiar. Una de las bendiciones de la familia de Jesús, que no fue una familia perfecta, tuvo que lidiar con la angustia, tuvo que lidiar con la preocupación, tuvieron que lidiar con eso. Y eso nos da a nosotros, en cierta forma, cierta paz, el saber que si la familia de Jesús se vio angustia, pues nosotros también se van a ver. Pero así como en la familia de Jesús tenían valores y se miró esta angustia, ¿cómo respondieron? Bueno, de la siguiente manera. Número 1, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Ella, hermanos, hace un aporte genial, María, genial. Ella sabe distinguir entre el ser del hijo y el hacer del hijo. Fíjense, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Ella sabe distinguir entre el ser del hijo y el hacer del hijo. Cuando dice hijo, su calidad de persona, su pertenencia a la familia no ha sido alterada porque Jesús se perdió aproximadamente, en un día, y cuando le encontraron 3 días después, o sea, José y María no venían a él tan enojados para de alguna manera destruirlo a él, porque los había angustiado, no sabían de su paradero, no sabía dónde Jesús a los 12 años de edad, ¿qué le va a pasar a mi hijo? Sino que todo lo contrario, genialmente, María hace algo extraordinario. Hijo, tu calidad de hijo en este momento no está en tela de juicio, ni va a ser alterada, ni está en peligro. El amor no está condicionado al hacer. Tú eres mi hijo. Cuando el ser del hijo ha sido afirmado, ahora se puede pasar a la conducta. Esto aprendemos nosotros de María. Cuando el ser del hijo es afirmado ante la angustia, entonces se puede ahora atacar el hacer, siempre y cuando el ser quede intacto. No decirle burro, bueno para nada, como dijo alguien por ahí, por tu culpa estoy en esta relación. No se ataca el ser. El ser es intacto. Nos has angustiado, hijo, pero tu calidad de hijo no está en peligro. Tu calidad de hija no está en peligro. Has hecho algo que no nos ha agradado, pero tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Hay mucho hijo e hija que quiere ganarse el amor de papá y de mamá porque el ser de ellos ha sido atacado. Hermanos, las pandillas están llenos de hombres y de mujeres, seres heridos, cicatrizados, queriendo buscar familia en los lugares equivocados. ¿Por qué? Porque en vez de lidiar con el hacer, atacaron el ser de la persona. Y María genialmente, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Ella no ataca el ser, lo afirma. Aunque lo que tú hayas hecho haya traído vergüenza a nuestra familia, tú eres mi hijo, eres mi hija, y eso quiero que sepas que no está en peligro. Pero ahora puedo proceder a lo siguiente, tú hacer. ¿Por qué nos has hecho así? Dice María. Cuando el ser del hijo ha sido afirmado, entonces ahora se puede corregir la conducta. Cuando atacamos la identidad del hijo, su integridad, se rasga la unidad familiar, se rasga la unidad familiar y añades una carga emocional muy pesada al hijo y a la hija. Qué difícil es que un hijo o una hija piensen que papá y mamá no los aman. Y ya tiene 30 años, ya tiene 40 años. No, hermanos, no se ataca el ser de la persona, se ataca el hacer, la conducta.
El ser debe de ser cuidado, debe de ser protegido y sobre todo afirmado. Cuando juzgamos el ser, tendemos a responder con otro juicio y eso no es saludable. Número 2. Dice María, tu padre y yo te hemos buscado. Aquí vemos la unión de los papás, que es tan esencial en la familia. Todo problema puede ser resuelto con más poder, con más confianza, con más autoridad, cuando la pareja está unida. María genialmente dice, tu padre y yo te hemos buscado. No se trata aquí que yo te amo más, no se trata que papá te ama más, se trata que ambos te amamos. Y lo que has hecho, no he sufrido yo más que mi esposo, nos has hecho a papá y a mamá. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Genial esta mujer, en que ella pudo ver, si voy a mantener la unidad de mi familia, no puedo excluirme de la familia, tengo que unirme a todos los componentes de mi familia, porque es mi familia. Lo que se hace en casa afecta a todos los miembros de la familia. Lo que se hace en casa para bien, todos somos afectados para el bien. Cuando se hace algo mal, toda la familia es afectada. ¿Por qué nos has hecho así? Dice María tan genialmente. Los hijos crecen seguros cuando ven a papá y mamá como un equipo. ¿A quién le decimos? Pues a ver, mira, mamá, le una pregunta a mamá, no está enojada, vamos con papá. Ahí le está, vamos con papá. En inglés hay una frase que se dice good cop, bad cop. El buen policía, el mal policía. Y los hijos lo captan inmediatamente. Mi mamá dijo que no, pues ahí le llaman a papá. Papá tiene que ser inteligente si ya le preguntaste a tu mamá. O sea, se busca mantener la unidad familiar. ¿Por qué nos has hecho así? Cuando los padres se unen emocionalmente y se ponen de acuerdo, el ambiente problemático empieza a cambiar. Otra cosa, no sé si lo mencioné en el primer mensaje hace 2 semanas. Algo genial de José y María es que María habló en una cultura machista, en una cultura donde no le es permitido a una mujer que hablar, especialmente con intérpretes de la ley, especialmente en público. María lo hizo. ¿Hizo menos a José? No. ¿Minimizó el rol del padre? En ninguna manera. Rompieron con los estereotipos de la cultura. Y José es un hombre seguro, no inseguro. Josué es alguien que sabe quién tiene a su lado y que lo que ella puede aportar es genial y que la sabiduría de mi esposa también es válida. Y si ella va a hablar sin importar los estereotipos, sin importar lo que la sociedad diga, que una mujer debe de estar en la cocina y callada y llore, pero no puede hablar. José dice no. La cultura tiene una cosa, pero en casa nos dirigimos de esta manera. Mi esposa puede hablar en público porque lo que ella tiene que decir es inteligente, es sabio, es prudente. Jesús ve, con razón Jesús trató a las mujeres con tanta delicadeza, con tanta compasión, con tanto amor. Y cómo Jesús permitió que mujeres estén con Él como sus discípulas y que algunas mujeres que tenían medios económicos, Jesús no se sintió menos hombre porque estas mujeres aportaban al ministerio de Cristo Jesús. ¿Dónde aprendió Él eso? Uno dice, no es que fue el Hijo de Dios. Sí, fue verdadero Dios, pero no se nos olvide jamás que Jesús también fue verdadero hombre y que fue semejante a nosotros en todo, pero Él fue sin pecado. Y Él vivió en un hogar donde pudo escuchar a papá y pudo escuchar a mamá, en donde papá le permite a la mujer hablar, a su esposa en este caso. Y Él pudo ver ese diálogo familiar. Y mamá también puede hablar. Qué bueno es ver a la mujer, a nuestras hijas, hablar. Que no se sientan ellas menos que el sexo masculino, sino que hablen,
porque lo que ellas a veces tienen que decir, a veces es más sabio que lo que el hombre tiene que decir. Creo que fue el hermano Manuel que mencionó, creo que lo escuché hoy en la mañana, ¿no? Que a veces son las mujeres las que son más en una congregación. Y yo añado a eso, a veces gracias al trabajo de las mujeres, las iglesias siguen adelante, pero no se les da el crédito. Tenemos que aprender de la familia de Jesús que si yo voy a mantener la unidad en mi hogar, yo tengo que darle a mi esposa el crédito que ella merece, porque es una mujer inteligente, es una mujer sabia que también tiene el Espíritu Santo en ella y que lo que ella tiene que decir es genial. Tu padre y yo te hemos buscado, y lo dice en público. José la ha de haber visto con orgullo, con dignidad. Como diría, that's my wife, sí es mi esposa. Y yo sé que a veces lo que ella tiene que decir no es de agrado, pero es la verdad. Es la verdad. Pero hermano, no hay que ser siempre así, que siempre hablen por nosotros, no hay que ser balanceados, ser balanceados. Que se vea en la casa que papá y mamá tienen mucho que aportar y que somos un equipo para que nuestros hijos también crezcan viendo esos buenos ejemplos para que también los implementen. Y en tercer lugar, como dice María, te hemos buscado con angustia. Te hemos buscado con angustia. Fíjense, hermanos, uno dice, ¿por qué una familia tan espiritual que tomó en serio su fe, por qué se llenaron de angustia y no confiaron en Dios? Uno diría preguntar, pero no, confiaban en Dios. La parte de ellos es proteger y cuidar. La parte divina es cuidar cuando papá y mamá no están presentes. Es el instinto maternal, es el instinto paternal, cuidar de los hijos, protegerlos. Se perdió, ¿dónde está? Hay que buscarlo. Es lo más normal. Sí, confiamos en Dios y Dios lo va a cuidar, Dios lo va a proteger, pero es nuestra responsabilidad saber dónde está. Y quiero pensar que la comunidad participaron también con José y María. ¿Sabes que no encontramos a Jesús? ¿Dónde está? Pues un día, ¿qué hizo María? ¿Qué va a hacer José? Van a regresar. ¿En dónde lo van a buscar? Bueno, vamos a orar por él. Que Dios haga su parte y papá y mamá van a hacer su parte y la comunidad va a hacer su parte. Todo mundo a orar a aquel que es el único que sabe del paradero de nuestros hijos, para que podamos estar nosotros seguros. Hemos buscado. Una de las cosas que vemos también en María es que no reprime sus emociones ni sus sentimientos, para que más tarde tenga un gran severo dolor de cabeza. Ella sabe expresar su emoción. Tampoco hace algo descontroladamente, sino expresa su amor y verbaliza sus sentimientos. ¿Cuál es el resultado para terminar de la unidad de la familia? Versículo 51. Y descendió con ellos, hablando de Jesús, y volvió a Nazaret. Y estaba, ¿qué, hermanos? Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. El fruto de la unidad. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué hace o cuál es el fruto de la unidad familiar? Uno crece en sabiduría, uno crece en estatura, crece en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Crece intelectualmente, crece físicamente, crece espiritualmente y crece socialmente, maduro. ¿Qué hace un joven a la edad de 30 años o de 20 años comportándose tan finamente? Ese es el trabajo de físicamente atractivo, atractiva, intelectualmente, cómo sabe tener unas conversaciones tan espirituales. Y tú lo ves y cae bien. Tiene una relación con los hombres que no tiene nada que presumir. Es él, es ella. Y tiene gracia para con Dios. El favor de Dios está sobre él, está sobre ellas. Con razón, nuestra primera lectura de Job. Job pensaba, mis hijos
están celebrando cada uno en su día y mis hijos invitan a sus hermanas. Gracias, Señor, por esa relación. Pero también yo sé que estando ellos en sus fiestas, tal vez vayan a ofenderte y blasfemar contra tu nombre. No los voy a interrumpir porque en asuntos del corazón yo no tengo autoridad, pero tú sí. Voy a ofrecer sacrificios por cada uno de ellos, por si quizá habrán blasfemado tu nombre. Y esto hacía Job todos los días por cada uno de sus hijos, porque quiere mantener la unidad familiar. No puedo bajar la barra, hermanos. La tengo que mantener en alto, para mí como para ti. Y uno ve la barra y dice, Señor, no, yo no puedo. No, sí podemos, con Dios todo es posible. Hoy podemos implementar estos principios. Darle lugar a nuestro cónyuge, darle lugar a nuestros hijos. Nunca atacar el ser, sino el hacer. Y permitirle a nuestro cónyuge también hablar, porque tiene muchas cosas prudentes que decir. Y verlos crecer. Y que el día de mañana el mundo reciba hombres y mujeres temerosos de Dios, temerosas de Dios. Pero ese es el trabajo de cada uno de nosotros y se requiere de toda una congregación para mantener la unidad de la familia. Es aquí donde tus hijos crecen, es aquí donde todos vemos el trabajo de todos y gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en tu hijo, en tu hija, en ti, mamá, en ti, papá. Gracias por todo lo que Dios está haciendo. Que Dios nos guarde, Dios nos sostenga. Y como dice la Escritura, bueno, como dijo Josué, escojan hoy a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Termino. Para todos los que aún no se han casado y el día de mañana van a tener hijos, acudan al Evangelio de Lucas, vean el ejemplo de José y María y extraen de esas las enseñanzas para formar hijos saludables, hijas saludables. Y como dijo Dios, tengan muchos hijos, que Dios siempre proveerá. Créanme, hermanos, Dios siempre proveerá. Yo sé que vivimos tiempos difíciles en cuanto a la economía, pero por experiencia propia les digo, Dios siempre proveerá. Vamos a estar de pie, vamos a cantar. Si alguien desea orar por su familia, pasemos al frente, oremos unos por otros. Hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Pero si algo aprendo de esta lección es siempre afirmar el ser de nuestro hijo y de nuestra hija. Que él y ella sientan siempre que su calidad de hijo, su calidad de hija, nunca estará en peligro. Pero el hacer, ese sí va a ser corregido cuando es lo malo. Y cuando es lo bueno, va a ser fortalecido para gloria de Dios. Y que Dios nos mantenga en esa unidad familiar mientras cantamos el himno de invitación.